Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos trabajando con el conteo, en este caso de los grupos de diversos elementos, seleccionándolos en subgrupos más pequeños o más grandes. Ya veremos, tal y como hemos visto en el vídeo anterior de las combinaciones. En este caso vamos a trabajar con el nuevo concepto que serán las variaciones. La voy a escribir por aquí. Las variaciones no dejan de ser más que una manera de volver a agrupar en diferentes combinaciones los elementos, pero en este caso el orden sí que será relevante. Tendremos una cosa muy importante con respecto a las combinaciones, que al igual que las combinaciones el orden nos daba exactamente igual, es decir, que el elemento, por ejemplo, AB era igual al elemento BA, en este caso el orden sí que será importante. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tendremos que el orden importa. Es la mayor de las diferencias con respecto a las combinaciones. Bueno, de hecho, es la mayor y la única. En lo demás funcionan exactamente igual. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un grupo de 3 letras, A, B y C, y tengo que formar grupos de 2 letras distintas. Es decir, que tendré n elementos, que en este caso serán 3, y tendré que formar grupos de 2 elementos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos. Podremos hacer, por ejemplo, el A con el B, que repito que será distinto del B con el A, por tanto aquí ya tenemos 2 elementos distintos, el A con el C, que será distinto del C con el A, y el B con el C, que será distinto del C con el B. Perdón, aquí me he equivocado. El C con el B. Por tanto, ¿cuántos grupos distintos podremos hacer en este caso? Pues tendremos básicamente 6 grupos distintos, ¿de acuerdo? Esto es lo que tendremos en este caso. Tendremos simplemente el conjunto de elementos totales y aquí el conjunto de elementos por cada uno de los grupos, ¿vale? Si queremos ver la expresión general que nos permitirá calcular el número de variaciones, en este caso sin repetición de momento, de en elementos de k en k, pues tendremos que será variaciones de n elementos cogidos de k en k, y la expresión será n factorial entre n menos k factorial. En nuestro caso será concretamente 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial. Y esto será 3 factorial sobre 1 factorial, que será 3 por 2 por 1 entre 1. 3 por 2, 6. Y como podéis ver tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esto, como siempre, se tiene que cumplir en este caso que n sea, teniendo en cuenta, mayor o igual que k. ¿De acuerdo? Si n fuera mayor o igual que k, sí que podríamos tener, en este caso, algún grupo de elementos, ¿vale? Si fuera exactamente igual, ¿vale? Porque como el orden de los elementos sí que importa, podríamos tener diferentes combinaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora a nosotros nos puede ocurrir lo que teníamos antes, que tengamos unos casos en los que yo pueda repetir los elementos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, lo vamos a borrar por aquí y vamos a poner ahora repetición de elementos, ¿vale? Ahora vamos a poner variaciones con repetición. En este caso sí que podemos repetir los elementos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer grupos de 3 letras de nuevo, las letras A, B y C, pero en este caso las quiero repetir y las voy a reordenar también en grupos de 2 en 2. Es decir, de nuevo, n vuelve a ser igual a 3 y k vuelve a ser igual a 2. Si recordáis, sin repetición habíamos dicho que eran 6 elementos o 6 agrupaciones. Vamos a ver cuántos nos quedan con repetición, ¿vale? Los primeros y más sencillos que tendríamos serían A con A, B con B y C con C. Estos son los nuevos que tenemos con repetición, ¿vale? Y los demás serán exactamente los mismos que sin repetición. Es decir, A con B, que será B con A, que es distinto, A con C, que será C con A, y B con C, que será C con B. Por tanto, nos quedará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, en este caso, 9 elementos, ¿vale? ¿Qué expresión general podemos utilizar? Pues variaciones con repetición de n elementos cogidos de k en k será igual a n elevado a k, ¿vale? Podemos ver que en este caso se cumple porque tenemos 3 al cuadrado, es decir, 9
elementos distintos, ¿vale? Aquí nos vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que antes. Tenemos que verificar, en efecto, que tenemos la cantidad concreta de variaciones aplicándolo con la fórmula, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que las expresiones generales como el n elevado a k, aquí, perdona, como el n elevado a k, en el caso de la repetición, o las variaciones sin repetición de n elementos sobre k, que era ese n factorial entre n menos k factorial, nos viene muy bien cuando el elemento n y el elemento k son valores relativamente grandes, ¿vale? Eso nos facilita mucho el cálculo para poder determinar automáticamente cuánto es, ¿vale? Porque imaginad que yo os digo, por ejemplo, cómo puedo ordenar teniendo en cuenta la repetición todas las letras del abecedario en grupos de 2 en 2. Es decir, para n igual a 27 y para k igual a 2, ¿vale? Pues teniendo en cuenta la repetición, yo sabría que el número total de variaciones con repetición de 27 elementos cogidos de 2 en 2 sería 27 al cuadrado. Y no tengo que poner a calcular la A con la A, la A con la B con la A, y todos así consecutivamente, ¿vale? Esto lo que me permite es principalmente calcularlos de esta manera, ¿vale? Podemos hacer otro ejemplo exactamente igual, pero en este caso teniendo en cuenta que vamos a coger otro tipo de elementos, ¿vale? Voy a dejar por aquí, voy a poner el mismo caso para tener con repetición y sin repetición para que veáis que en efecto tenemos diferentes resultados, ¿vale? Bueno, voy a poner por aquí, en este caso, por ejemplo, van a ser 4 letras, es decir, la letra A, B, C y D, pero vamos a coger grupos de 3. Es decir, para n igual a 4 y para k igual a 3, ¿vale? Entonces, lo primero que nos quedará aquí será, por ejemplo, en el caso de sin repetición, ¿vale? Yo ya puedo calcular que será 4 factorial sobre, en este caso tendremos 4 menos 3 factorial. Es decir, 4 factorial, porque 4 menos 3 es 1 factorial, es decir, 4 por 3 por 2, es decir, 24 combinaciones distintas, ¿vale? Vamos a tener unas cuantas combinaciones, ¿vale? Y si nos damos cuenta, en el caso de con repetición, tendremos que será 4 elevado al cubo, en este caso 64 combinaciones distintas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, si yo me tuviera que poner a hacer todas las combinaciones distintas que tengo, me puedo volver loco, ¿vale? Porque tendría que empezar A con A con A con B con A, B con A con B, B, y me puedo volver loco porque tengo que encontrar 64 combinaciones distintas, ¿vale? Y en este caso, aunque no tengo tantas, 24 también es un número relativamente importante, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite ver que realmente es, entre comillas, sencillo comprobarlo, pero según voy aumentando los números, a poco que los aumente, que ya habéis visto aquí que lo único que he hecho es aumentar en una unidad el número de elementos que tengo y en una unidad el tamaño del grupo, y aún así, mirad si ha aumentado, ¿vale? Es decir, que las funciones, como visteis el otro día, la función factorial crece muy rápido, ¿vale? Enseguida tiene un valor muy creciente y, lógicamente, la exponencial también crece relativamente rápido. Así que, chicos, principal diferencia de las variaciones frente a las combinaciones, principal y única podríamos decir, más allá de que lógicamente las expresiones van a ser distintas, es que en este caso el orden de las variaciones sí que es importante, ¿vale? Un caso muy claro es precisamente la lotería. No es lo mismo el número 36.184 que el número 81.364. Y sin embargo, si os dais cuenta, 36184, 36184 son los mismos elementos. Si esto fuera una combinación, serían exactamente el mismo elemento, pero al ser una variación son elementos totalmente distintos, ¿vale? Nos puede valer tanto la una como la otra para diferentes situaciones. Es decir, cuando yo formo un grupo de personas, en general no es importante el orden en el que las escojo, pero sin embargo, cuando cojo un número de cifras para formar un número, en ese caso sí que es importante el orden en el que las cojo. Entonces, dependiendo del tipo de ejemplo concreto que tengamos, nos puede ser mucho más útil la una o la otra, o en algunos casos las dos, para compararlas. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándonos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.